Muy buen día a todos los que estamos aquí el día de hoy, a los que nos están viendo en redes sociales. Sean bienvenidos a otra clase. Hemos estado estudiando la manera correcta de leer para poder entender la Biblia y dijimos que existen algunos principios que debemos tomar en cuenta al leer la palabra. Primero vimos el principio del Espíritu Santo y hablamos un poco acerca de la importancia de recordar que el Espíritu Santo es el que causó que la Biblia fuese escrito, ¿verdad? En primer lugar, y podemos depender de él para que nos conduzca a toda verdad, ¿sí? Vimos también la vez pasada el principio de la gramática y cómo a veces malentendemos algún pasaje porque pues no entendemos bien el contexto de la gramática, o inclusive porque algún traductor de la Biblia escogió usar una palabra que tal vez pudiese haber sido diferente, ¿sí? Y bueno, eso vimos la vez pasada. El día de hoy vamos a ver el tema, el principio de literario, ¿sí? El principio literario. El principio literario es el contexto del tipo de libro conocido como su género literario. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que debemos recordar que la Biblia en realidad es una biblioteca, es una biblioteca. Biblia es plural, en griego de biblios, de libros. Biblia es plural y entonces es una biblioteca, y como toda biblioteca contiene escritos de diferente tipo, de diferente género, y el género literario entonces tiene que ver con lo que describe a los diferentes tipos de escritos y sus categorías, ¿sí? Pensemos un momento que vamos a una biblioteca y queremos leer un libro acerca de comedia, ¿sí? Y entonces vamos a la sección de comedia y nos llama la atención un libro y decimos, bueno, este me voy a llevar a casa, y llegamos a casa y nos damos cuenta de que el libro que nos llevamos a casa no es comedia, sino que trata con el estudio, la estadística del nivel de criminalidad de la población. Entonces decimos, y lo comenzamos a leer pensando que es algo ligero, algo que nos va a hacer sonreír, sentir bien, y nos topamos con que trata con hechos violentos y criminales, ¿sí? Pero esto también ocurre a veces en la Biblia, cuando leemos la Biblia. ¿Qué quiero decir? Porque a veces leemos sin entender el género o el tipo de escrito que estamos leyendo, ¿sí? Y así como toda biblioteca tiene libros de diferente tipo, hay libros de romance, hay libros de estadística, hay libros de poesías, hay libros de fantasía, etcétera, etcétera. La Biblia también contiene diferentes tipos de libros, y por lo tanto los diferentes tipos de libros que contiene la Biblia nos dan la información, nos explican las cosas, nos comunica lo que Dios nos quiere comunicar de diferente manera, ¿okay? Entonces, por ejemplo, tenemos la historia o historia narrativa histórica, ¿sí? Pero debemos recordar que la historia que comunica la Biblia no es cualquier tipo de historia, es la historia desde la perspectiva de Dios, desde el punto de vista de Dios, lo que es importante para Él, ¿okay? Por eso en la Biblia no encontramos, por ejemplo, nada que tiene que ver con la dinastía Ming de los chinos o con cualquier otra cosa, ¿verdad? Aunque sabemos que existía otros pueblos, otras personas en ese tiempo, pero para Dios no era importante comunicar eso, ¿okay? Entonces por eso la narrativa histórica es la perspectiva de Dios, ¿sí? Otro tipo de libro que tenemos son cartas, solo que
términos bíblicos, a las cartas se les llaman epístolas, ¿sí? Y gran parte del Nuevo Testamento, más de la mitad, casi 3/4 partes del Nuevo Testamento, utilizan cartas para escribir. Y el apóstol Pablo y los demás no inventaron las cartas, ya era una manera de comunicarse de aquel entonces, e inclusive el día de hoy, pero hicieron uso de esa manera de escribir para comunicarnos cosas que fueron inspiradas por Dios. Y es importante mencionar, ahora que lo digo, ¿qué significa que fueron inspirados por Dios? Pues no significa que un día algún escritor, autor de un libro, está ahí preparando sus huevitos revueltos, ¿verdad? Y de pronto le cae el Espíritu Santo, entra en un trance, ¿verdad? Y de pronto empieza a escribir y sale del trance y dice, wow, no puedo esperar a leer lo que escribí. No es eso, no así fue, ¿ok? Simplemente Dios puso en su corazón de cada autor el tema para escribir y utilizó su temperamento, su conocimiento, su manera de hablar, su cultura personal, su nivel socioeconómico, ¿sí? Su ocupación para poder comunicar verdades que Dios quería comunicar. Por eso es que a veces leemos cosas que escribió el apóstol Pablo y decimos, wow, esto no lo entiendo muy bien. Y hasta el mismo Pedro, el apóstol Pedro dice en una de sus cartas que a veces lo que escribía el apóstol Pablo era difícil de entender. ¿Por qué? Pues porque Pedro era un pescador y Pablo era un maestro, un rabino. Entonces era otra ocupación, era otro nivel académico, ¿sí? Y entonces pues Pablo escribe como lo que él es, Pedro escribe como lo que él es. De hecho, se cree que Pedro no escribió lo que se le atribuye a Pedro, ¿sí? Se cree que fue Marcos o Juan Marcos el que escribió lo que Pedro predicaba, ¿sí? Y si quieren saber más de eso, pues pueden ver la serie del Nuevo Testamento, ahí lo explico mejor. El caso es que Dios usó a las personas como eran, ¿sí? Con todas sus virtudes y defectos en un tiempo específico, porque Dios quería comunicar algo y pues los inspiró para que escriban, mas no les dijo exactamente palabra por palabra qué decir, ¿okay? Importante, es muy importante entender eso. Y bueno, continuando, tenemos epístolas o cartas, tenemos poesía. Y yo sé que saben esto, han visto los salmos, pero a veces no nos damos cuenta lo extenso que es la poesía en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Más de la 1/4 parte de todo el Antiguo Testamento fue escrita en forma de poesía, ¿sí? Y no solo los salmos. Muchos libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, contienen secciones que son poesías. Y hoy día ya nuestras Biblias, la mayoría de las Biblias, no todas, pero la mayoría de las Biblias en español nos muestran cuando un escrito es poesía y cuando no lo es. Cuando hay alguna poesía dentro de una sección, o sea, me refiero no a los salmos, sino en epístolas tenemos poesías, en diferentes escritos aparecen poesías, ¿sí? En el libro de Génesis, cuando Dios, después de que Adán y Eva pecan, y cuando Dios baja para hablar con ellos y para regañarlos, lo hace en forma de poesía, ¿sí? Y eso a veces no nos damos cuenta de eso, pero si en sus Biblias aparece cuando están leyendo la Biblia en la computadora o en una Biblia así antigua, de hoja, cuando ven que es como un periódico, ¿sí? A todo lo ancho de los márgenes, eso no es poesía, pero cuando están recortados los márgenes de ambos lados, ahí es donde nos damos cuenta de que hay
poesía. ¿Y por qué la poesía? Bueno, porque cuando Dios se comunica en poesía, está comunicando lo que Él siente, su sentir. Cuando Él comunica a través de narrativa, no en forma de poesía, está comunicando lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, una cosa es lo que quiere decir, otra cosa es cómo se siente, ¿sí? Entonces, una cosa es comunicar información, otra cosa comunica sentimientos, ¿sí? Entonces, muy importante que entendamos cómo se usa la poesía en la Biblia, ¿okay? Y obviamente no podemos leer poesía como podemos leer otros escritos, ¿okay? Tenemos en la Biblia también lo que se llama la ley, que son los libros de Génesis a Deuteronomio, o el Torá, los judíos le llaman Torá. Tenemos los evangelios, ¿y qué es un evangelio? Pues son históricos, son biografías, ¿qué son? Pues, pero no se pueden leer igual los evangelios a otros libros de la Biblia, ¿sí? Y dentro de los evangelios tenemos algo llamado parábolas, que tienen sus propias características, ¿sí? Y entonces hay muchas maneras en que está compuesto los diferentes escritos de la Biblia, ¿sí? Y es muy importante entender cómo leer eso y con su propio estilo, su propia manera en que fueron escritos, podemos identificar qué son, y al identificar qué son, pues podemos aprender a leer de manera correcta. Y hoy vamos a ver cómo diferentes géneros o tipos de escrito impactan nuestro entendimiento, ¿sí? Así como hicimos la vez pasada, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Vamos a empezar con algunos que son fáciles y después vamos a ir avanzando a otros que son un poquito más complicados. Pero antes de entrar al primer ejemplo, nada más recordemos, la mayor parte de la Biblia, la mayoría de la Biblia, la podemos leer de manera literal, que nos comunica de manera literal lo que está escrito, pero no todo, no todo. Y vamos a ver un par de ejemplos, ¿sí? El primer ejemplo, vamos a ver un ejemplo de poesía, que es el Salmo 92. Dice el Salmo 92, es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana su amor inagotable y por la noche su fidelidad. Bueno, ok, si leemos esto de manera literal, que es lo que muchas veces hacemos, ¿sí? Lo leemos de manera literal, entonces podríamos pensar lo siguiente. Podríamos pensar, bueno, ok, es bueno dar gracias. Es buena idea dar gracias. Y cuando decimos bueno, para nosotros comunica algo que es diferente a lo que comunicaba en aquel entonces. Y esto lo vamos a ver la siguiente clase, que es entendiendo el contexto histórico. Pero yo nada más les adelanto, en este caso, la palabra bueno para nosotros significa, es como cuando alguien te pregunta, ¿cómo estuvo la reunión? ¿Cómo estuvo el restaurante a donde fuiste a comer? Y decimos, pues, estuvo bien. No fue excepcional, no fue mal, estuvo bien, estuvo bueno. ¿Ah? A veces entendemos la palabra bueno así, ¿okay? Pero después seguimos leyendo y vemos que es bueno. Es una buena idea, ¿verdad? Proclamar en la mañana su amor inagotable y reflexionar en el amor de Dios, celebrar el amor de Dios cada mañana. Ok, y decimos, ya sé de qué está hablando esto. Seguramente esto nos está diciendo cómo llevar nuestro devocional diario. Ok, entonces, aquí me está diciendo que en la mañana, ¿sí? Tengo que hacer algo, ¿sí? Tengo que proclamar su amor inagotable, ¿sí? En la mañana. En la tarde no dice que yo haga nada, entonces me voy a tomar mi siesta.
Que gloria a Dios. Pero en la noche, ¿sí? Pues dice que tengo que reflexionar en su fidelidad. Entonces tengo que hacer 2 devocionales, uno en la mañana y uno en la noche, ¿verdad? El de la mañana tiene que ver con su amor, el de la noche tiene que ver con su fidelidad, ¿sí? Y dice aquí en el verso anterior que es bueno que en estos tiempos devocionales pueda yo cantar también alabanzas. Gloria a Dios, ya le entendí. Gracias, Señor, porque tú me has revelado lo que tú quieres el día de hoy. Y así es como le hacemos, ¿sí? Y esto se debe a que muchas veces un pasaje lo que dice es diferente a lo que quiere comunicar, ¿verdad que sí? ¿Cuánto les ha pasado? Bueno, vamos a ver qué quiere decir estos 2 versículos. Comienza diciendo que es bueno y entonces usamos nuestro principio gramático que aprendimos la vez pasada y analizamos qué quiere decir la palabra bueno y nos damos cuenta de que en el hebreo la palabra bueno es mucho más que en español. Y el bueno en hebreo es vital, es esencial. Eso significa bueno en el hebreo. Y entonces necesitamos entender también que la poesía hebrea no es como la poesía en español, ¿sí? La poesía en español generalmente rima, tiene como que una cadencia, pero en el hebreo no es así. La poesía hebrea es más bien, tiene que ver con paralelismos. O sea, 2 frases comunican algo que se complementa, ¿okay? Y esto es lo que tenemos aquí. Y la idea de la primera línea de la frase es apoyada o balanceada por la idea de la segunda línea en la frase. Y no se pueden separar porque el autor lo escribió así y es importante tomarlo no por separado, sino como uno solo, aunque hay 2 frases. ¿Okay? Así es como funciona la poesía en el hebreo. Y esto lo vemos constantemente en el libro de Proverbios. Y aquí en este ejemplo del libro de los Salmos. Entonces no podemos separar amor y fidelidad, van juntos, ¿okay? No podemos separar día y noche, ¿sí? Y esto es lo que se llama un merismo. Ahí está la palabra después de poesía, es merismo. Simplemente quiere decir que 2 frases o 2 ideas que parecen parecen ser diferentes, más bien comunican algo que va más allá de las 2 frases de manera independiente. ¿Okay? Hacemos lo mismo en español, a ver si me doy a entender mejor con un ejemplo. Si yo les digo, bueno, me están ofreciendo este automóvil que tiene garantía de defensa a defensa. ¿Qué quiere decir? Pues que desde la defensa de hasta atrás hasta la defensa de adelante y todo lo que hay en medio tiene garantía. Entonces yo no tengo que preguntar, ¿será que la garantía incluye la batería? Pues sí, porque el auto tiene una garantía de defensa a defensa, ¿sí? Es así como se usan estas frases aquí en este salmo y en general en la poesía hebrea, ¿sí? Otra frase que usamos muy a menudo es 24/7, hay que adorar 24/7. ¿Qué es 24/7? Los 24 días, las 24 horas de los 7 días, ¿sí? O sea, es todo el tiempo, ¿sí? Así que cuando el salmista habla de la mañana y la noche, no debemos nosotros entenderlo como la mañana separada de la noche, sino más bien usa los 2 extremos del día para describir las 24 horas. ¿Okay? Entonces, de mañana y de noche. Así que lo que el salmista escribe no es exactamente lo que quiere decir, ¿verdad? No se puede leer esto de manera literal. Y lo que verdaderamente quiere decir
que es bueno, o sea, es esencial, es vital, es crucial que el pueblo de Dios celebre el amor, la fidelidad, la gracia, la bondad de Dios, esas características que definen a Dios. Es importante que lo hagamos todo el tiempo, sin importar si es de mañana, de noche, al mediodía o en la madrugada. Esto básicamente está diciendo estos dos versículos. Entonces, el significado del pasaje adquiere la plenitud, todo su significado cuando entendemos y tomamos en cuenta su género literario. Entonces, esto es algo sencillo y creo que entendemos cuando lo leemos estos versículos. Intuitivamente sabemos que tal vez no se refiere a algo que hay que hacer literalmente en la mañana y después literalmente en la noche, sino que podemos entender, ¿sí?, que es todo el tiempo. Pero ahora ya les expliqué por qué. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Mateo 5:29. Por lo tanto, dice, si tu ojo, inclusive tu ojo bueno, aquí es a todos los que están tuertos, ¿verdad? Aunque tengas tu ojo bueno, si tu ojo bueno te hace caer en pecado o pasiones sexuales, sácalo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¡Wow! Creo que todos hemos leído este versículo o versículos así y decimos, ¿y esto qué hace en la Biblia? Y al mismo tiempo nos damos cuenta de que ninguno de los discípulos de Jesús ni sus seguidores se hayan sacado un ojo o se hayan cortado un brazo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues esto es un ejemplo de hipérbole. ¿Sí? ¿Qué es una hipérbole? Pues es una figura retórica que consiste en ofrecer una visión desproporcionada o amplificada de una realidad. La hipérbole usa términos enfáticos, expresiones exageradas para comunicar una idea. ¿Sí? En pocas palabras, la hipérbole sirve para enseñar una verdad usando exageraciones para que los oyentes den el peso apropiado a la verdad que se está comunicando. ¿Okay? Y Jesús usaba esto muy, muy seguido. Ahora, Jesús pudo haberle dicho a sus discípulos, a ver, discípulos, siéntense por aquí, tengo algo sumamente importante para decirles. A ver, ya se sentaron, ok, la enseñanza del día de hoy es, el pecado es malo. Ah, ok, el pecado es malo. O Jesús les pudo haber dicho, si tu ojo te hace pecar, arráncatelo y tíralo. Y los discípulos habrían dicho, wow, verdaderamente el pecado es malo ante los ojos de Dios. ¿Me explico? Así es como funciona este tipo de versículos o de pasajes o de maneras de describir algo en la Biblia. ¿Okay? A veces hay cosas que están exageradas, ¿sí? Pero es por una razón, porque se está tratando de enfatizar una verdad o algo que es muy importante. ¿Okay? Y no debemos tomarlos de manera literal. ¿Sí? Jesús no se esperaba que sus discípulos de aquel entonces, ni los de hoy día, o sea, nosotros no andemos tuertos, cojos, mancos, ¿verdad? Porque cometimos un pecado. ¿Sí? No es esa la intención. Bueno, creo que podemos entender eso. Ahora vamos a un tercer ejemplo que está en Proverbios 26. Y esto son ejemplos de escritos llamados de sabiduría. ¿Okay? Escritos de sabiduría. Ahora, los escritos de sabiduría tienen ciertas características. Bueno, vamos a ver primero este pasaje, este versículo que escogí
para que después cuando yo les explique van a entender. Muy bien, dice así Proverbios 26:4: no respondas a los argumentos absurdos de los necios, o te volverás tan necio como ellos. ¿Cuántos saben que esa es palabra sabia? ¿Verdad que sí? No respondas a los argumentos absurdos de los necios, o te vas a volver tan necio como ellos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esa verdad que nos has revelado el día de hoy. Y seguimos con el siguiente versículo, verso 5. Responde a los argumentos absurdos de los necios, o se creerán sabios en su propia opinión. ¡Ja! Y entonces, ¿qué es esto? Bueno, este es un tipo de escrito llamado sabiduría, y se tiene que entender cómo funcionan los escritos de sabiduría. ¿Okay? Los escritos de sabiduría son mucho más fáciles de entender si se comparan o se contrastan con lo que se conoce como ley. ¿Qué es la ley? Pues la ley es algo que se aplica de manera contundente, de la misma manera, todo el tiempo, y no se puede cambiar. La ley es una verdad universal. Si yo salgo en mi automóvil y voy a exceso de velocidad y me para un policía y le digo: perdón, oficial, es que hoy es domingo, yo pensé que hoy puedo ir más rápido de lo normal. ¿Sí? O oficial, no hay tráfico, o sea, ¿verdad? ¿Qué va a decir el oficial? Bueno, me va a poner doble multa, uno por ir a exceso de velocidad y otro por pasarme de listo. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia nos enseña, nos dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso no es nada más para los domingos. Eso no es nada más para la gente que nos cae bien. ¿Sí? Eso es una ley universal. ¿Sí? No se puede modificar. Pero la literatura de sabiduría no es así. Los escritos de sabiduría dan principios bíblicos, principios éticos, para poder vivir en una relación correcta con Dios y con nuestro prójimo. ¿Sí? Y de hecho necesitamos nosotros sabiduría para poder tomar las decisiones correctas y para poder entender este versículo o dos versículos que leímos. Porque algunas veces es más prudente responder de cierta manera y otras veces es mejor no decir nada. ¿Sí? Y todo depende de la situación y de lo que el Espíritu Santo te vaya a revelar en tu corazón para ese momento. ¿Sí? Y esta es la cosa con los escritos de sabiduría. Son escritos, son proverbios, son frases, son ideas que son el resultado de la observación y el estudio de personas, de situaciones, de costumbres, ¿sí? Que alguien ha hecho a largo plazo, un largo tiempo. ¿Sí? Son observaciones que el escritor, en este caso Salomón, aunque sabían que el libro de Proverbios no solo fue escrito por Salomón, contiene proverbios árabes, contiene proverbios egipcios, contiene proverbios. ¿Qué es el libro de Proverbios? Es una recopilación de proverbios. ¿Ok? Algunos los escribió Salomón, pero Salomón, entre las cosas que le gustaba coleccionar, además de mujeres y además de cosas físicas, eran proverbios. Y esta es su colección de él, de proverbios. ¿Ok? Y los proverbios entonces son observaciones que el escritor realiza en base a su experiencia de vida y su estudio de la persona o circunstancia, ¿sí? A la que hace alusión. Pero no son leyes, son principios. Así que requiere de sabiduría
de uno para poder entender y aplicarlo a nuestra vida. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Proverbios 22:6, donde dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. O sea, cuando sea viejo no se apartará de él. O sea, literalmente, la manera en que está escrito dice: en la manera que instruyes al niño para ir, o en su vida, cuando sea grande, no va a cambiar esa manera. ¿Okay? Así es lo que literalmente dice. Y muchos toman este versículo como una ley espiritual, y no lo es. Generalmente, cuando uno instruye a su hijo en los caminos del Señor, generalmente cuando es grande no se va a apartar de ese camino. Pero les quiero hacer la pregunta: ¿cuántos de ustedes conocen a familias, o cuántos de ustedes tienen hijos que los han instruido en los caminos del Señor y después son grandes y adivinen qué? Se desviaron. ¿Por qué? Porque no es una ley espiritual, es un proverbio. ¿Sí? Hay una grandísima probabilidad, grandísima, de que tus hijos van a continuar en los caminos del Señor, mas no hay una certeza. ¿Sí? Confiamos y le pedimos a Dios y ponemos de nuestra parte y creemos, ¿verdad? Pero no siempre sucede así. Y bueno, el rey Salomón, cuando escribió esto, ¿verdad?, se dio cuenta, llegó a la conclusión de que, generalmente hablando, cuando instruyes al niño de alguna manera de vivir, entonces no se va a apartar. ¿Sí? Y esto estamos hablando en cuanto a las cosas del Señor, pero pero también se aplica a otras maneras, ¿verdad?, a otras formas de crecer. Si un niño crece en un hogar donde le enseñan desde chico a tomar cosas y porque el papá es medio ladrón y se lo lleva ahí a hacer sus cositas y usa al niño para poder robar dinero, adivinen qué va a pasar con este niño, ¿verdad? ¿Es posible que se desvíe de su camino y se convierta al Señor? Sí, es muy posible. Pero generalmente hablando, ese niño va a salir igualito al papá. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo. Ahora vamos a cambiar y vamos a ver lo que es una parábola. Una parábola, y les vamos a usar un ejemplo que la mayoría de ustedes conoce. Es el ejemplo del hombre rico y Lázaro. ¿Se acuerdan de esa historia? No la vamos a leer, ¿sí? Está ahí, les puse la referencia, Lucas 16. ¿Recuerdan esa historia? Lázaro era un hombre extremadamente pobre y se alimentaba de lo que caía de la mesa de un hombre rico. Y aquí tenemos que también entender cómo está escrito, porque pareciera que Lázaro está debajo de la mesa esperando que le caigan migajas. No es así. Lo que quiere decir, ¿verdad?, es que pues lo que tiraban a la basura, pues eso es lo que comía este Lázaro. ¿Okay? Dentro de la historia, que es una parábola. Y entonces mueren los dos y Lázaro es llevado para estar donde dice al seno de Abraham. ¿Qué será eso? Bueno, el hombre rico se va a un lugar llamado el Hades, y desde ahí el hombre rico, ahora muerto y en el Hades, empieza a comunicarse a Abraham. Ve a Abraham desde lo lejos, ¿verdad? Y empieza a hablar con él y le pide agua, le dice: oye, Abraham, no seas malo, dame agua, hace mucho calor aquí abajo. Y bueno, y entonces terminamos de leer la parábola y enseguida pensamos que esta es una enseñanza acerca de la muerte y el infierno y el cielo.
y no tiene nada que ver con eso. Ese no es el tema de esa parábola. Y entonces pensamos, bueno, los que están muertos pueden hablar, los que están en el infierno pueden hablar con los que están en el cielo. ¿Sí? Pero no es así, porque el género, la parábola, básicamente tiene una manera correcta e incorrecta de leer y de interpretarse. Las parábolas son historias o anécdotas generalmente de la vida cotidiana que comunican verdades. Yo tomé este ejemplo, es extremo, ¿okay? Pero Jesús usó un montón de palabras. Cuando ustedes vean que la higuera, pierde su fruto y se caen las hojas, el tiempo ha llegado, cosas que la gente entendía. ¿Okay? Y los detalles de una parábola sirven para enfatizar el punto central o principal de la parábola. ¿Okay? Y tenemos que tener mucho cuidado cuando leamos parábolas de no enfatizar los detalles, sino de entender cuál es el punto principal. Y en este caso, el punto principal es que no porque uno es rico automáticamente hereda la vida eterna. Porque justo después de esta parábola es cuando llega el joven, si leen la Biblia, llega el joven rico a hablar con Jesús y por fin Jesús le dice, pues vende tus cosas, dáselos a los pobres, y se fue triste porque era un hombre rico. Y es cuando Jesús dice que es más fácil de que un hombre rico pase por el ojo de una aguja que entre. Bueno, ese es el contexto y este es el tema de esta parábola. Entonces lo que comunica es que no porque uno es rico automáticamente hereda la vida eterna. Y en segundo lugar, una vez que uno ha muerto, no hay más oportunidad de nada. Eso es lo que comunica la parábola. Porque al final el hombre rico le dice a Abraham, oye, manda a Lázaro para que le avise a mi familia. Y entonces le responden, no, ya se le mandaron a los profetas, ya se les mandaron, y si no le creyeron a ellos, aunque tú regreses de los muertos, no te van a creer. Ese es el énfasis de esta parábola. ¿Sí? Tu dinero no te sirve para nada para poder accesar la vida eterna, y una vez que tú mueras, se acabó, no hay nada que tú puedes hacer al respecto. Bueno, este es un ejemplo de una parábola. Y el último ejemplo que vamos a ver es ejemplo de un escrito apocalíptico. Y antes de ver este ejemplo, necesito explicar la diferencia entre escritos proféticos y escritos apocalípticos. ¿Okay? Los escritos proféticos generalmente los encontramos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Son todos los profetas, y en nuestras Biblias, en español, en castellano, los dividen entre profetas mayores y profetas menores, aunque está mal esa división. ¿Por qué? Porque son mayores y menores por la cantidad de cosas que escribieron. Isaías, Jeremías, y los que escribieron mucho son considerados profetas mayores. Y los que están cortitos sus libros son profetas menores. Cuando hay profetas menores que dijeron grandes cosas, ¿verdad? En fin, así están en nuestras Biblias. Pero los libros proféticos generalmente tienen que ver con llamarle la atención al pueblo de Israel por haberse apartado de Dios. ¿Okay? Básicamente los libros proféticos tienen que ver con llamarle la atención al pueblo de Dios porque se habían alejado de Dios. Y los profetas son enviados para advertir, recuerda el pacto que hiciste. Y si tú te desvías del pacto, entonces estas van a ser tus consecuencias. Básicamente los libros proféticos así son. Los apocalípticos es muy diferente. ¿Okay? Y vamos a ver el ejemplo aquí en Apocalipsis 13. Dice, después vi una bestia que subía del mar,
tenía 7 cabezas, 10 cuernos, una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de oso, tenía la boca de león, y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Okay? Si tomamos esto literalmente, entonces tenemos que creer que de algún mar, algún cuerpo de agua va a salir una criatura muy rara, con cabezas y cuernos y palabras y patas de esto y boca de aquello. ¿Okay? Pero evidentemente leemos esto, intuitivamente sabemos que este lenguaje es simbólico. Es simbólico. Ahora, la pregunta es, ¿el simbolismo de dónde viene? ¿Cómo se descifra el simbolismo? Y vamos a ver más acerca de esto en 2 semanas, cuando veamos la manera de interpretar la Biblia, tomando en cuenta lo teológico, porque nuestra teología nos dice, nos informa cómo interpretar cosas así. ¿Okay? Pero el punto es que hay 2 maneras básicas de interpretar algo así. Uno puede estar leyendo el periódico, puede ver las noticias, y decir, wow, esto que está pasando es eso que se escribió. Y entonces sucede algo nuevo y decimos, no, es esto otro. Y después, dentro de 3 años, vuelven a atacar a Israel. Israel le manda bombas a Rusia y no sé, es Armagedón, y esto significa porque así lo dice aquí atrás. Y vamos leyendo la Biblia y vamos sacando interpretaciones de acuerdo a lo que vemos y experimentamos hoy día. Les quiero decir que esa no es la manera correcta. La manera correcta es entender que la misma Biblia, ¿sí?, nos dice cómo interpretar. La Biblia debe interpretar a la Biblia. ¿Okay? Entonces, si aquí aparecen ciertas figuras, estas figuras aparecen en la Biblia y tienen algunos significados. ¿Okay? Ahora, algunos leen esto y bueno, históricamente siempre ha habido se ha escogido algún mal personaje de la Biblia para decir, esta es la bestia o este es el anticristo. ¿Sí? Aunque sabían ustedes que el anticristo no aparece en Apocalipsis, no existe, solo aparece en los escritos de Juan. ¿Sí? En fin, pero muchos dicen, no, es que la bestia es el anticristo. O en la Segunda Guerra Mundial se decía que Hitler era esta persona. En otras ocasiones se ha dicho que es el Papa, ¿sí? O alguna figura así, de ese tipo. ¿Okay? Pero eso es interpretando un pasaje en base a lo que estamos viviendo. ¿Sí? Y no debemos nosotros interpretar pasajes apocalípticos de esa manera, porque la Biblia misma, en la Biblia está la respuesta a los enigmas que presentan. ¿Sí? De hecho, aquí en Apocalipsis 13, más adelante, creo que es el verso 8, no lo tengo, pero más adelante, el autor, Juan, explica y le dice a su audiencia, le dice, si aquel que tiene entendimiento, ¿sí?, puede descifrar quién es la bestia, es el 666. Y nosotros decimos, pues ya nos la dejó peor, que es el 666. Y necesitamos recordar, ¿sí?, que el Apocalipsis y todos los libros de la Biblia, todos los libros y todos los escritos que se han conservado hasta el día de hoy fueron escritos y son de provecho para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero no fueron escritos a nosotros. ¿Sí? Hay una gran diferencia.
son de provecho para nosotros, mas no fueron escritos a nosotros. Cada libro de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, fue escrito por alguien que estaba atendiendo una situación que se presentaba en ese momento que estaba viviendo. ¿Okay? Entonces, cuando tú lees en Apocalipsis 13 que aquel que tiene entendimiento puede descifrar a la bestia y es el 666, a mi punto de vista muy personal, quiere decir que quien sea que le llegó esa carta hace 2000 años, que tuviese entendimiento, podía descifrar quién era este personaje. ¿Estamos de acuerdo? En fin, pero en general los escritos apocalípticos son diferentes a los proféticos porque los apocalípticos utilizan lenguaje de construcción del cosmos y de las galaxias, y se caen las estrellas y hay animales raros y hay todo tipo de actividad angelical. Okay, entonces es muy fácil identificar dije identificar, no dije entender. Es fácil identificar cuando un escrito es apocalíptico. ¿Sí? Hay partes en Daniel, porque no solamente es el libro de Apocalipsis, hay partes en Daniel, hay el libro de Zacarías, ¿sí? Además de Apocalipsis, son libros que son apocalípticos. ¿Okay? Bueno, entonces, en resumidas cuentas, necesitamos recordar que la gran mayoría de lo que está escrito en la Biblia, lo que contiene la Biblia, la podemos leer de manera literal. ¿Okay? Pero hay algunos pasajes, algunas secciones donde no lo podemos hacer y necesitamos entender este contexto literario, el tipo de escrito que es, para poder entender lo que está diciendo. ¿Sí? Y para aquellos de nosotros que preparamos enseñanzas, que damos enseñanzas, es muy importante entender esto, porque de lo contrario usamos versículos para decir algo que en realidad no está diciendo la Biblia. En la primera clase dijimos que eso se llama eisegesis, es cuando metemos de lo que nosotros pensamos a un versículo y decimos, bueno, esto quiere decir. Y el lugar más fácil de hacerlo son con estos escritos apocalípticos. ¿Okay? Pero a veces lo que hacemos al preparar una enseñanza, tomamos un libro o un versículo de la ley, de Éxodo tal vez, y después otro versículo de los Salmos, que es poesía, y después otro versículo de una epístola, de la carta de Pablo, después un versículo de Apocalipsis, y decimos, wow, ya armamos un super mensaje. Y no nos damos cuenta de que tal vez no es así, porque hay maneras correctas de leer y hay maneras incorrectas para leer. ¿Okay? Y bueno, espero que esto les ayude a estudiar las Escrituras y que amplíe un poco más su visión de cómo fue escrita la palabra de Dios y cómo podemos nosotros entenderlo el día de hoy. La próxima vez vamos a estudiar lo que es el contexto o el principio histórico y la importancia de entender lo que estaba ocurriendo en el momento que un escrito fue elaborado. ¿Ok? Pero eso es la próxima clase. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu palabra, que es tan llena de poder y a veces tan compleja, Señor. Pero te doy gracias porque tu Espíritu nos conduce a la verdad. Y te doy gracias, Señor, porque el día de hoy estamos aprendiendo en estas clases la manera correcta de poder estudiar y conocerte mejor a través de tu palabra, Señor. Y te pido que todos aquellos que hemos a lo mejor leído de manera incorrecta o entendido algo de manera incorrecta, podamos hacerlo ahora de una manera distinta. Que tu Espíritu Santo nos conduzca siempre a la verdad, Señor. Y no solamente nos conduzca a entender algo, sino que lo podamos aplicar también a nuestras vidas.
porque a ti no te interesa nada más lo que sabemos, sino más lo que hacemos. Gracias, Padre, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.